Dios te bendiga, Dios te guarde. Le habla su hermano y amigo Víctor Mateo en este su canal, Un Discípulo. Si no te has suscrito, pido que te suscribas, que active la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de los mensajes que damos ni los estudios bíblicos. Compártelo con alguien más también y dale like. Seguimos creciendo cada día más en Dios. Agradecemos cada apoyo de cada persona que ve los videos, cada persona que se suscriben día a día, aquellos que le dan like, que comentan. Amén. Dios siga bendiciendo su vida de manera especial. En esta hermosa y bella hora quiero tomar un tiempecito para hablar otro mensaje. Bendito sea el nombre del Señor. Y traje un tema un tanto complicado porque en una ocasión me tocó predicarlo y no tuve la posibilidad de desarrollarme bien en el mensaje. Pero esta vez espero en Dios poder un poco desarrollarme más en este mensaje. Amén. El tema del mensaje es choque de titanes. Eso es un tema un tanto extraño porque al decir titanes es algo enorme, algo grande, algo fuerte y poderoso. Pero sí, en la Biblia hubieron personas que pueden ser catalogados como titanes o gente de mucho poder y mucha fuerza. Amén. Quiero que abras tu Biblia conmigo en el libro de Judas, su capítulo 9. No se puede decir capítulo 1, verso 9, porque Judas solamente tiene un capítulo, entonces solamente se dice Judas 9. Amén. Agradecemos de antemano a todos aquellos que ven cada día los mensajes y ven cómo mejoramos el sonido. Amén. Tratamos cada día de que lo que hacemos para Dios sea bien hecho. Amén. Pido que te suscribas y que compartas. Amén. Judas capítulo 9 dice en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Amén. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Padre, gracias por su palabra en el nombre de Jesús. Dios añada la bendición a aquellos que la escucharon y en la que vamos a hablar ahora. En nombre de Jesús, amén. Bien, es un tema largo en sí, porque hablar de choque de titanes o de personajes famosos que chocaron con otros personajes famosos en la Biblia es un tema un tanto largo. Entonces lo que quiero hablar es de unos cuantos que logré apuntar y pido que si tienen un cuaderno, lo que sea, o que guardes el video para que tomes en cuenta los personajes que tenemos. Amén. Tomando en cuenta el verso que hemos leído de Judas capítulo 9, de Judas 9, aquí la Biblia, hablando Judas, lo que habla es diciendo una contienda que hubo en el cielo o en un monte por el cuerpo de Moisés. Porque dice la Biblia que cuando Moisés murió apartado del pueblo. Entonces el pueblo no sabía dónde Moisés había morido, porque Dios entendía que si le dejaba el cuerpo de Moisés al pueblo, el pueblo iba a idolatrar a Moisés. Por consiguiente, Moisés murió apartado del pueblo. Dice la Biblia que Dios envió a su arcángel Miguel a que fuera a tomar el cuerpo. Entonces ya se apareció también Satanás. Entonces hubo una contienda, hubo un pleito, un choque de titanes. El general de los ejércitos de Dios versus el enemigo de la maldad. Entonces, algo que el Judas resalta, y es que aún estando al frente del enemigo de la maldad, el arcángel Miguel, teniendo la autoridad, teniendo el poder, siendo el general de los ejércitos de Dios, no prefirió decir palabras de maldición, sino solamente que dijo que el Señor te reprenda. Porque el arcángel Miguel entendía que aunque Satanás estuviera desterrado y todo eso, aún tenía fuerza y poder, aún era alguien potente, alguien poderoso. Entonces dijo, el Señor te reprenda, porque no hay nadie superior a Dios. Eso es un error que mucha gente dice, comparan que el enemigo de Dios es Satanás. Dios no tiene enemigo, porque si Dios tuviera un enemigo, solamente con Dios pensar que ya no tiene enemigo, el enemigo hubiera desaparecido. De nosotros sí puede ser enemigo Satanás, y es porque nosotros somos humanos, somos de diferentes aires, en muchas ocasiones a veces hasta somos más débiles. Aunque Dios nos dio el poder de tenerlo bajo nuestros pies, aunque Dios nos dio el poder y así como Él venció, nosotros vencerlo, esas son cosas que ya muchas veces nosotros no entendemos. Otro choque de titanes muy reconocido en la Biblia, o personajes fuertes que chocaron en la Biblia, fueron David y Goliat. David, un muchachito pequeñito, un jovencito, su padre lo envía a ver la guerra, a ver cómo estaban sus hermanos en la guerra contra los filisteos. Dice la Biblia que cuando él llegó encontró al titán de los filisteos.
a Goliat. Y dice la Biblia que dice, ¿qué van a dar por el que le corte la cabeza a este tipo? David era un muchachito pequeñito. Estamos hablando de Goliat, un hombre que era mercenario desde su juventud, con un tamaño extraordinario, porque la medida que le representa la Biblia era que era una persona alta, muy grande. Dice que David, cuando llegó, siendo David un guerrero del desierto que mataba a osos y leones y protegía las ovejas de su padre, de repente viene y se para al frente de Goliat. Oportunidad, dos titanes chocando, el general, el representante de los filisteos versus el representante de Dios en la tierra. No podemos decir el representante de Saúl, porque el pueblo de Saúl estaba, todo el mundo tenía miedo, incluso el rey. Por eso el rey le quería poner la armadura, pero no le servía, porque era el representante de Dios, tenía que hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Eso fue un choque de titanes extraordinario. ¿Quién venció? Venció el bueno, David. Otro choque de titanes, y es un poco un tanto complicado, y es el choque de David y el rey de Aquis, el rey Aquis de Gat. Este es el rey en el cual David tuvo que hacerse loco. ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre de guerra, un hombre que peleaba, un hombre sanguinario, que no le paraba a las cosas, peleaba, guerreaba y todo eso, pero llegó un momento determinado, David se vio solo, no tenía nadie que lo acompañara y se chocó con el rey de Gad, Aquis, y de repente David entendió que está bien, yo soy fuerte, yo soy un guerrero poderoso, pero es que ahí también es un rey, tiene ejército, tiene todo esto, es un titán, no puedo hacer nada, echó puma por la boca. ¿Para qué? Para que se le dejara pasar esa vez. Porque hay gente que entiende, que ven, no, que yo soy fuerte en Dios, yo soy poderoso en Dios, y muchas veces quieren atacar territorios, y cuando van a atacar muchas veces no se percatan que ese territorio está demasiado controlado por el enemigo. Y si Dios no te ha dado la oportunidad, o si Dios no te da la visión de hacer las cosas, muchas veces hay que quedarse tranquilo, porque lo que Dios hace, lo hace bien. Entonces, cuando nosotros queremos hacerlo por impulso propio, muchas veces las cosas nos salen mal. Otro choque de titanes, y son dos personas poderosas, es José el soñador y el faraón. Nótese, el faraón que controlaba la tierra de Egipto, tenía todo. Y de repente llega José, pero que José tiene una visión diferente, porque José es una persona que interpreta sueños, es una persona que tiene un don de Dios poderoso, es un titán de Dios, ese es el representante de Dios en Egipto. De repente el faraón tiene dos sueños, de la vaca flaca y la vaca gorda, y de la espiga gorda y la espiga flaca. El faraón no entiende el sueño, busca a todo el mundo, no entiende, mandan a llamar a David, mandan a llamar a José, el titán de ese momento, el representante de Dios en ese momento. Dice la palabra de Dios que cuando se vieron cara a cara, David de José no quiso ni siquiera tirarse en el fuego porque entendía que había un solo Dios. El faraón entendió y dijo, no, este es un hombre que me va a hablar la verdad y me la va a decir conforme a como yo la quiero. Dice que cuando le dijo los sueños lo interpretó inmediatamente. Incluso el faraón, después que él interpretó los sueños, reconoció quién era José. Reconoció el potencial, que reconoció el poder, y él vio que poniendo las cosas en la mano de José, todo iba a ser mejor. ¿Por qué? Porque hay gente que saben distinguir, saben entender quiénes son las personas verdaderas, los titanes. Otro choque de titanes es de Jacob, conocido como Israel, y del faraón. Estamos hablando de Jacob, que en su tiempo con sus 12 hijos era el hijo de Isaac, del nieto de Abraham. Venimos hablando del hijo, del nieto del padre de la fe, del hijo de que su nombre significaba risa. Estamos hablando de un hombre tremendo, un hombre que Dios lo bendió, un hombre que luchó con Dios, una persona que se ganó el título al luchar con Dios y vencer. Y que de repente viene y se para al frente de un faraón, otra gente que tiene también poder y también tiene fuerza. El mismo faraón entendió y sabía quién era Israel, que sabía quién era Jacob, porque José le había contado. Esos eran dos choques de dos titanes, dos personas poderosas que se chocaban en ese momento. ¿Cuál? El progenitor del pueblo de Israel, o el primogénito del pueblo de Israel, el que comenzó la marca del pueblo de Israel, versus el que mantenía Egipto en ese tiempo. Otro choque de titanes poderoso es de Pablo y de Jesús. Estamos hablando de un Pablo, un hombre que era sanguinario, que buscaba carta en los concilios para llevarse preso a los evangélicos en ese tiempo, o a los cristianos de ese tiempo, porque quería sojuzgar a la iglesia. No, él conocía la ley. Entonces, cuando venían las enseñanzas de Jesús, él entendía que no eran conforme a lo que él había aprendido. Por consiguiente, buscaba a estos cristianos, los encerraba, los sacaba, los arrastraba.
De repente este titán llamado Pablo se chocó con Jesús de Nazaret, el poderoso en batalla, el perfecto, y cayó por tierra. Porque hay veces que hay que entender lo siguiente: por más fuerte que tú te veas, por más poderoso que tú te veas, solamente te ves así porque estás en las manos de Dios. Una vez sales de la mano de Dios, te vuelves nada. Y muchas veces tienes que chocarte con la pared para tú entender que el superior es Dios. Esto le pasó a Pablo. Pablo entendía, en ese tiempo se llamaba Saulo. Saulo entendía que él era el que controlaba, el que tenía todo el movimiento, pero de repente llegó Dios y chocó con Dios. Y él entendió que él no era nada. Otro choque de titanes, que quiero mencionar dos personajes con uno, y es Pablo y Sila, y Pablo y Bernabé. Dice la Biblia que en una ocasión estaban encerrados en un cuarto y de repente el Espíritu Santo dijo: apártame a Pablo y a Sila para la obra. Y apartado, predicar el evangelio. Mientras estaban juntos, Pablo y Sila le sucedió que lo metieron preso, y lo que provocaron dentro de la cárcel todos titanes fue algo poderosísimo, que incluso la cárcel se abrieron. Todo el mundo, en vez de correr, se fue para la presencia de Dios. Son dos titanes, tres titanes poderosos, gente de Dios poderosísimas. Otro choque de titanes es el de Dorcas y Pedro. Dorcas es una mujer que era conocida porque daba dádivas. El que necesitaba le daba, el que ella entendía que tenía la necesidad se le daba. Y Dorcas muere en una ocasión. Entonces mandan a llamar a Pedro, y Pedro que Dorcas daba. Las mujeres están llorando porque Dorcas es la que le sustenta muchas veces. Entonces llega Pedro y se toca con la titán que ya está muerta, y de repente ora por ella y resucita. Y estos dos titanes, una persona que ayuda a cuidar y otra persona que representa el evangelio. Otro choque de titanes, y es de nuestro Señor Jesús, con varias cosas que quiero mencionar ahora. Jesús y la hija de Jairo. Jesús y el hijo de la viuda de Naín. Jesús y Nicodemo. Jesús y el paralítico. Jesús y el cojo. Jesús y el ciego. Jesús y Bartimeo. Pero resaltando aquí, quiero topar a Jesús, la hija de Jairo, y Jesús la viuda de Naín. ¿Por qué? Porque en estos momentos, en esas ocasiones, Jesús era el titán principal, era el poderoso en batalla principal, y tuvo que chocar contra la muerte. La muerte, aunque tenía orden de llevarse las almas de la hija de Jairo, tenía orden de llevarse la vida del hijo de la viuda de Naín, pero en ese momento se chocó con Jesús, alguien que aunque no puede, que aunque la muerte sea un titán poderoso, no podía chocar contra Dios, porque Jesús era superior. Otro choque de titanes era algo que resalta mucho en la Biblia, porque es la conquista de Canaán, y es Josué versus Canaán. Josué y el vencimiento de todos los titanes que controlaban en ese tiempo, de gigantes, porque el pueblo tenía miedo de conquistar, pero a través de Josué, a través de Caleb y de muchos más, porque Dios usó para vencer. Entonces Dios posicionó a Caleb en ese momento como su piedra principal, y ese Josué como su piedra principal, y ese Josué fue el que hizo que a través de él fue que Dios venció, y a través de él fue que Dios libertó la tierra que su pueblo iba a poseer. Dios usó a su titán, a Josué, en contra de todos los titanes que tenía Canaán. Otro titán que aparece, son varios que quiero mencionar porque están en el libro de 2 de Samuel capítulo 23, y es todos los valientes de David. Estamos hablando de gente que hicieron hazañas poderosas, titanes en ese tiempo que eran reconocidos por hazañas maravillosas.